Buenas a todos, soy Ezcadan de nuevo, estoy aquí para tratar dos nuevos suplementos de Feng Shui. En este caso van a ser Ascensor al Inframundo y las Esquinas del Loto. Uno es el suplemento regional y el otro temporal, que bueno, en Feng Shui van un poco de cogidos de la mano. Bueno, vamos a empezar primero con Ascensor al Inframundo. Ascensor al Inframundo, bueno, la edición de Edge tiene un elemento curioso, ¿no? Que es que le cambiaron la portada, no sé por qué. La portada que tiene no es mala, ¿vale? Pero no sé, a mí me hacía mucha gracia la edición, la portada original, donde hay un ascensor cayendo mientras le está persiguiendo un gnomo con una hélice que hace de mochila. No sé, el cambio, pues quizás es más serio, es más. De una sensación muy distinta, ¿no? Pero bueno, quizás menos. Más conservadora. Y en fin, ¿qué nos va a hablar el inframundo? Bueno, el inframundo nos va a hablar del lugar donde es el campo de batalla más importante de la guerra del tiempo. ¿Por qué? Porque el inframundo es el que tiene todos los portales del tiempo. Si tú controlas el inframundo, controlas el tiempo. La diferencia es que el inframundo es un poco difícil de tener porque está gobernado, entre comillas, por los cuatro monarcas, que son entidades de tremendo poder que gobernaron el mundo de antaño y que en la coyuntura anterior les hicieron un giro crítico y se vieron obligados a vivir aquí. Intentan trazar tramas para intentar, por así decirlo, volver a recuperar su puesto. Pero bueno, como gran parte de las facciones que son eliminadas de la guerra del tiempo, es muy difícil conseguirlo. Un elemento además a tener en cuenta de la línea del tiempo, ¿vale? Si tú estás en una fecha, todas las épocas que estén sincronizadas en ese momento, en este caso en el momento de Feng son 4, pasan a la vez. ¿Qué sí quiere decir? Que si tú estás en el 1 de febrero de 1996, estás en el 1 de febrero de 2056, de 1880 y del 69 a.C. Si pasa un año en todas. Eso es importante porque cuando tú te conviertes, bueno, pisas el inframundo, te conviertes instantáneamente en un guerrero del secreto. Básicamente te dejas de estar sincronizado con el tiempo y pasas a estar sincronizado con, vamos a llamarlo, la fecha del inframundo. Y además eres inmortal mientras estés en el inframundo. Eh, esto es, es importante porque ¿por qué no todas las facciones tienen todos sus miembros como guerreros secretos? Porque no se lo pueden permitir. Necesitan gente que vayan con la corriente temporal. Si tú quieres asesinar a alguien en 1991, tendrás que ir a la fecha más cercana, que es 1880, y de ahí preparar el asesinato. Pero si tú lo preparas con guerreros secretos, los guerreros secretos necesitarán 100 años para llegar a ese momento. La gente que no es guerrero secreta, por así decirlo, desde el punto de vista de los secretos, consigue los éxitos de forma instantánea. Es un poco complicado de entender, pero básicamente la premisa es esta. ¿Vale? El libro va a empezar con una introducción. En la introducción nos habla principalmente de la geografía del inframundo, que básicamente es un lugar que está cambiando continuamente, aunque tiene ciertos lugares que parecen fijos. Eh, Está explicado, por cierto, en inglés. Esto aparte, yo me lo intenté leer una vez. Es horrible, porque está explicada por un tipo de un criminal o algo así. Está hablando con una cantidad de conceptos muy raros. La física del inframundo, básicamente el inframundo tiene gravedad, tiene luz, tiene tal, pero muchas de estas cosas funcionan raras. Nadie sabe por dónde viene la luz, porque no, al fin y al cabo el inframundo son túneles, o sea, es un elemento completamente cerrado. Hay gravedad, aunque no tiene por qué funcionar siempre hacia abajo, o lo que podríamos considerar abajo. Y además tiene las distancias extrañas. Imaginamos que tú tienes una sala con dos pasillos que llevan a otra sala. Ambos pasillos tendrían en principio la misma cantidad de tamaño según tú los ves. Pero en uno puedes tardar 5 segundos en recorrerlo y en otro 8 horas. Ya os digo, a veces es dar un rodeo es mucho más ganas mucho más tiempo que yendo en línea recta en el inframundo. Y después tenemos la sociedad y política. Básicamente es esto. Las facciones tienen aquí, mucha gente tiene aquí cosas, pero el inframundo es gobernado casi en exclusiva por los cuatro monarcas y sus pagodas. Se llaman pagodas, pese a que forma de pagoda creo que tiene una. Porque una es un castillo tipo zarista, otro es un Tai Mahal y, o sea, pagoda no tiene forma de ninguno. Bueno, el segundo capítulo nos va a hablar de los cuatro monarcas.
primero nos va a hablar de la monarca del hielo, que vive en la pagoda de hielo, que básicamente es la monarca que además mejor se ha adaptado porque utiliza alta tecnología y otro tipo de cosas, y además es la buena, entre comillas, pues es la menos mala de todas y la que más puede ayudar a los jugadores, principalmente porque es la única que está arrepentida de todo lo que ha hecho. Y digo buena entre comillas porque a veces los tratos con ellas pueden no salir como... Ella tiene sus propios planes y sí, ella quiere redimirse y quiere ser buena, pero sigue siendo una de las monarcas, ¿vale? Y los otros siguen siendo sus hermanos. Todo esto nos van a hablar de sus fuerzas, cómo se distribuyen sus territorios, cómo funciona y todo esto. Otra cosa a tener en cuenta del inframundo y por qué los monarcas son tan poderosos. En el inframundo tú puedes crear cosas, o sea, tú por ejemplo puedes coger un trozo de pared y construir un pollo, o construir un arma, o hacer un edificio. Y la capacidad de hacer este tipo de cosas depende... O sea, el nivel de habilidad es igual al número de puntos de lugares Feng Shui que controlaste a la vez en vida. La mayoría de la gente tiene 0. No puede tirar y con lo cual puede comer. Poco más. Pero los monarcas que probablemente gobernarán cientos de ellos, pues pueden hacer miles de cosas. O sea, por eso han construido sus propios reinos dentro del inframundo. La pagoda de fuego, que es un tipo que gobernó toda la parte de Jerusalén y todo eso, y se creó un papa, y por ejemplo gobernó en un mundo tipo imperio romano y todo eso, y de hecho tiene un centurión romano, que es una rama importante porque puede llevar a descubrir portales que llevan al imperio romano, y eso podría cambiar muchas cosas de la guerra. Después tenemos las tormentas. Las tormentas es quizás a mí es el que menos me gusta, la verdad. No le termino de sacar el interés. Es el que gobernó África y todo esto, pero no sé, a mí no... Sí, menos interesante de todos. Y después tenemos la de la oscuridad, que es una de las malas prototípicas. O sea, los otros dos son malos, pero esta es una mala prototípica. Es una reina hechicera que se dedica a arrancar corazones con un montón de motivos, además de Sudamérica y la zona del Pacífico. Es una villana mola, o no sé, a mí es uno de mis villanos favoritos. Además es una villana con la que puedes llegar a tratar, porque se va mal con todo el mundo y tiene conspiraciones dentro de conspiraciones. O sea, es hablable. O sea, toda esta gente es hablable, pero los otros dos son más tumbados. Esta es hablable y todos los tratos van a ir a mal, pero puedes hablarlo. Y después viene el maestro de todos de estos cuatro, que no voy a hablar de él, pero que sepáis que existe y que vive en el inframundo haciendo cosas extrañas. Después viene el campo de batallas secretos, que son algunos de los lugares que controlan las facciones, como por ejemplo el centro de procesamiento de biomasa, que es un laboratorio que tiene el Buró, que es la facción futurista, principalmente porque como en el inframundo funciona casi todo y funcionan cosas extrañas y puedes conseguir ciencia rara y además puedes conseguir materiales imposibles porque te los puedes inventar y todo ese tipo de cosas, pues han creado aquí un laboratorio súper avanzado y absolutamente mortal. Tienes cosas como por ejemplo el núcleo, que es un centro de la rueda, en el que es una fortaleza muy importante. ¿Qué más tenías gente por aquí? Bueno, todo esto nos va a contar los planes. Todo el vertedero, que es la capital del inframundo, capital entre comillas. Básicamente es una ciudad en donde está todo lo que existió. Si Corea del Norte gobernó el mundo y creó su propia moneda imperial, su moneda puede encontrarse aquí. Si tienes una facción en la que los mormones es la religión principal, pues probablemente parte de sus cosas estén aquí. Toda la guerra del tiempo vomita aquí todo. Y además aquí es donde vive la mayoría de la gente y donde puedes encontrar la mayoría de las cosas. Es un lugar muy particular en el que, ya os digo, puedes tener una casa aquí y, por ejemplo, en lugar de tener el segundo piso aquí, lo tienes saliendo del lateral. Es extraño, mola bastante, pero es extraño. También está, por ejemplo, la Guardia de los Dragones, que es la base secreta de los anteriores. Tienes, por ejemplo, un templo Shaolin en el que se dedica a entrenar gente en técnicas milenarias y súper extrañas. Tienes grutas, mares, palacios, un montón de lugares raros. La verdad es que, ya os digo, es muy interesante este libro, las localizaciones que dan, porque da un montón de ideas y cada una es más rara que la anterior. Por
ejemplo, tienes el País de las Maravillas de los Jammers, que es una especie de lugar secreto lleno de simios cyborg. Yo os digo, es que es una zona muy muy interesante, que da para muchísimas historias. Tiene unas ideas. Yo, es que la verdad, leyendo cada punto tenía, o sea, he explicado por encima, pero tened en cuenta que esto es el plato gordo del capítulo, o sea, que son 50 páginas de localizaciones, personajes y cosas, cada una más estrambótica de la anterior. Y después tienes, por último, el cuarto capítulo, que es el resto del inframundo. Es todo aquello que no ha podido entrar en el anterior. Por ejemplo, tienes aquí va desde facciones hasta personajes peculiares concretos, hasta gigantes, bebés llorones gigantes. Tienes cosas, por ejemplo, la Hermandad de los Campeones Hebreos, que es una facción que... A ver, en el inframundo también tienes todas las facciones que han luchado la guerra secreta y han perdido en algún momento. Pues aquí, por ejemplo, tienes una facción de judíos que gobernaron el mundo, una especie de imperio súper extraño, porque además tenían poderes mágicos y todo ese tipo de cosas. Y tienes judíos, magos, que se dedican a luchar contra las hordas del mal. Tienes gente, exorcistas, que creen que han muerto y esto es el infierno. Tienes una emisora de televisión que se dedica a emitir todo lo que encuentra, cosas que por ejemplo no existieron. Por ejemplo, viene la programación de las películas que vienen, es el Sheriff Loco maníaco contra el coche fantástico. Podrías encontrar la sexta temporada de Farfly, cada una cosa más bizarra que la anterior. Por ejemplo, una localización, esto es del capítulo anterior, porque a mí me gusta un montón por el concepto que tiene, es la ruleta de la batalla, en el que es un montón, es un bosque en el que cada batalla que tiene como un árbol, y cada árbol tiene una hoja por cada baja que había, y la hoja tiene los colores de la nación a la que perteneció el fallecido. Entonces ten en cuenta que este bosque no tiene todas las guerras que nosotros conocemos, sino todas las guerras que ha habido a lo largo de... Porque el inframundo no reconoce los cambios críticos. Para él da igual, para él existieron aunque ya no existan. Entonces tienes batallas y banderas de todas las batallas que ha habido a lo largo de la guerra del tiempo, por todas partes. La Segunda Guerra Mundial es casi una sección del bosque en sí mismo. O sea, conceptualmente, y las ideas que derrocha, imaginación que derrocha algunas cosas de este libro, o sea, es para tener muy en cuenta. O sea, es de esos libros que yo recomiendo, aunque no tengas el juego, meramente echarle un vistazo y ojeado. Es como el HOT en Witchcraft o la guía del árbitro en Cyberpunk. Son ese tipo de libros que toda persona que quiera narrar o que quiera sacar ideas o ver un libro, un buen libro, yo aconsejo leerlo. Tener en cuenta que además aquí también te hablan de que, claro, todas las canciones están aquí. O sea, si tú en un cierto momento dado dices, joder, ¿cómo molaría una escena en la que los jugadores se enfrentaran contra vikingos cibernéticos con hachas láser? Aquí lo puedes sacar. ¿Cómo molaría hacer una película, una sección tipo Indiana Jones en que los jugadores busquen la sexta temporada de Babylon 5 en la que te cuentan la historia del hijo de Sheridan? Aquí podría pasar. ¿Cómo molaría? Pues en el inframundo es para poner toda la idea más bizarra que tengas, que no puede encajar con nada. Esa idea que dices, es que esto es muy loco para jugar, probablemente el inframundo lo pueda sacar. Y ya os digo, Ascensor al Inframundo es un suplemento que, si bien no imprescindible para Feng Shui, es muy recomendable, sobre todo si juegas en la ambientación oficial de la Guerra del Tiempo. Y además, yo lo recomiendo como libro de consulta para sacar ideas para casi cualquier juego. Y bueno, después de una pequeña pausa, con el siguiente. Bueno, aquí estamos de nuevo. En esta ocasión vamos a hacer las espinas del loto, en el que encontramos la facción más temprano en el tiempo de Feng Shui, que son los comedores de loto. Luego, los comedores de loto principalmente es una facción de magos eunucos chinos que quieren, su plan principal es gobernar el mundo. Y como te dicen, para esta gente el mundo es China. Y para ello van a hacer cualquier cosa. Tienen la ventaja de, como es la facción más temprana del tiempo, son casi invulnerables a los efectos de la guerra del tiempo. Tú no te los puedes cargar a menos que haya un portal anterior. También tienen dos desventajas principales. Su línea temporal está muy alejada de la siguiente, que es en 1850, con lo cual para ellos, para hacer un cambio es
complicadísimo porque, claro, las demás facciones tienen más facilidad para hacer los cambios porque todas las épocas están más o menos cercanas en el tiempo, esta no. Y además tienen un segundo problema, que es que ellos saben que ellos van a ser derrotados en cierto año. Porque la dinastía esto de los eunucos de China cae, creo que en el 216, ¿vale? Y lo único que han conseguido es que caigan en el 216, porque en principio ellos caían en el 210. Claro, aún así es que siguen siendo 300 años de planes. Y bueno, el libro quizás sea uno de los más completos de todas las facciones, la verdad. Aún no es el mejor, pero sí es de los más completos. ¿Vale? Nos habla de la historia de China, de cómo funciona China, el gobierno imperial. Nos va a hablar principalmente, el primer capítulo es un poco la historia de China desde el punto de vista un poco aquí de Feng Shui. O sea, no es un tratado histórico real, es la China de las películas. ¿Vale? Este primer capítulo sí que es un poco más China-China, pero ya os digo, o sea, tú no puedes hacer China en 10 páginas, que es lo que hacen aquí. Pero sí te da los permisos suficientes para que sepa China. Después tiene la historia del Loto, que es básicamente la historia de China desde el punto de vista de esta gente, o sea, desde la guerra del tiempo, es cómo empieza esta facción, que es un hechicero que se llama Qin Shou o algo así, o Kun Shou o Qin Shi, Gaosang. Eh, y cómo va evolucionando su gobierno a través de ciertos pactos demoníacos y con facciones demoníacas hasta que se llega hasta que descubre la guerra secreta, que ellos lo descubren un poco por casualidad, ¿no? Porque encuentran el inframundo y un poco allí se van dando cuenta de que existe esta guerra secreta. Y tienes cosas como, por ejemplo, la historia de la emperatriz, que la emperatriz está en desacuerdo de este gobierno y tiene una especie de grupo rebelde. No sé, me recuerda un poco ¿cómo se llama este personaje? Bueno, no importa. Es una bandolera rebelde que se dedica a viajar por ahí. En este libro tienes también demonios y todo tipo de cosas. Nos habla de las actividades individuales, ¿no? Que son cómo se llevan con cada una de las facciones y cuál es su punto de vista de esas facciones y cómo intentan luchar contra esas facciones. Tienen también el problema de, claro, como es la situación más alejada del tiempo hacia atrás, muchas facciones intentan controlarla, porque controlar el 69 a.C. controlarías toda la historia. Con lo cual también es que ellos tienen un frente importante y además gran parte de la tecnología, por ejemplo, del Buró, que es la facción futurista, depende de cazar cosas en el pasado. Los animales transformados en parte también dependen de que su supervivencia exista en el pasado. O sea, hay mucha gente interesada en que ellos no se hagan con la línea del tiempo aquí. También viene una sección de criaturas sobrenaturales muy pequeñita, te hablan muy por encima. Planes a largo plazo, a medio plazo, cuáles son sus actividades en cada una de las épocas, que te dicen que tienen muchos problemas porque a esta gente no les mola la tecnología y todo este tipo de cosas, con lo cual tienen problemas para controlar las demás épocas. ¿Cuáles son sus planes de expansión a lo largo del tiempo? Porque ten en cuenta que la gente, las facciones en Feng Shui, muchas cosas no son tanto territoriales como son temporales. O sea, para ellos controlar un edificio no significa nada si no lo controlas en el momento histórico que debes de controlarlo. A continuación nos viene lo sobrenatural, que nos va a hablar un poco de las diversas facciones sobrenaturales, los dioses, elementos mágicos que existen en el mundo Feng Shui y en general en las películas chinas. Que es quizás lo interesante de este libro en el momento de consulta es que nos van a hablar de la hechicería desde el punto de vista de las películas de Hong Kong. Y cosas, por ejemplo, la inmortalidad, pues, por ejemplo, te pueden decir que tú te puedes convertir en inmortal haciendo ciertos elementos, o puedes o cómo funciona más o menos la magia, o cómo funcionan los héroes mitológicos y ese tipo de cosas. Viene además pseudofacciones, como por ejemplo los 8 inmortales, que son 8 personas que consiguieron la inmortalidad. Viene un montón de cosas sobre inmortales. O sea, este libro, gente que vive para siempre, tienes un montón. Vienen cosas como, por ejemplo, los dragones, pero no los dragones a facción, no, los dragones, o sea, los bichos que son dragones grandes y los cazadragones. Vienen conjuros mágicos, formas nuevas de magia.
facciones mágicas como magos taoístas, magia escrita, astrología, numerología, formas tradicionales de magia. Tienen las leyes de los eunucos, ¿no? Las 10 leyes por las que se rigen los eunucos y otro tipo de cosas. Pero todo esto desde el punto de vista de trasfondo, porque después en el capítulo 5 ya va a venir en sí mismo. No, perdón, no. Sí, aquí también tenían reglas, perdón. El capítulo 5 eran las 4 reglas, ¿vale? Que son las reglas por las que se rigen la magia. Por ejemplo, golpea primero, debes aprender los secretos con sutileza y todo esto. Es un capítulo interesante, dura una página, pero no sé, tiene su interés. Y después ya viene el cómo interpretar a un personaje del loto. Que, os repito, el Feng Shui no es para llevar a los malos. O sea, puedes hacerlo, pero pierde mucho interés. Pero aquí viene el cómo hacer cosas para que los villanos del loto, que son unos villanos muy estereotípicos. Porque yo recuerdo, además es muy típico porque es una de las aventuras oficiales, que es que un villano que tú llegas y de repente ves por primera vez un mago, claro, se juegas esa aventura y es un comedor de loto y de repente es un tipo que habla con voz chillona y se dedica a hacer magia de forma extraña, o sea, pues bien, aquí es como hacer estos malos memorables, porque ya os digo, son unos malos prototípicos, son los que más divierte pegar. O sea, tú te puedes pegar contra mucho, pero pegarte contra los comedores del loto es que es muy divertido, o sea, es la facción pegable, o sea, existen para que les peques de hostias. También viene una serie de objetos mágicos y nuevos conjuros y algunas clarificaciones de la magia, algún efecto especial adicional y disciplinas mixtas y todo ese tipo de cosas. Pero tampoco es una gran cosa, ¿vale? Tiene alguna virguería única para los hechiceros, el brazo maestro y ese tipo de cosas. Algún personaje adicional, reglas para arcos, pero tampoco. El capítulo de reglas está bien, pero bueno, es bastante prescindible, no esperéis nada, o sea, si lo tenéis cojonudo, tiene algunas ideas muy buenas, pero me merece más la pena por trasfondo este capítulo, ¿vale? Y por último, algo que es común en todos los libros de Feng Shui es que siempre vienen aventuras salvo en el inframundo. Y la aventura de este libro, bueno, pues no está mal, pero no es ni de lejos la mejor, o sea, pero no está mal, ¿eh? No está mal porque tiene alguna coña interesante, porque eh, esta aventura, yo la he llevado, tiene el interés de que está hecha en Estados Unidos y con un montón de clichés de cosas americanas. El típico de estás en de repente una escena de que estás en tienes que entregar un paquete en correos y de repente entra el going postal ahí con la escopeta. Tampoco reviento nada, ¿vale? Porque lo que tienen las aventuras de Feng Shui es que muchas escenas te pillan en medio en res. Estabas ahí cuando ocurre, porque al fin y al cabo es un poco de hacer este juego con películas. Es divertida, pero tampoco es un gran ¿vale? Pero yo la aconsejo porque es muy divertida. Ya os digo, el libro de comedores de las esquinas del loto, dentro de los 4 libros temporales, los 5 libros temporales, es interesante porque es la facción, ya os digo, a mí al menos es la que más me gusta pegarme contra ellos. Y está bien, no es imprescindible ninguno. De nuevo Edge volvió a cambiar porque todos los títulos de los libros originales tienen una especie de letras extrañas que hacen cosas que recuerdan a carteles de películas de Hong Kong, y esto los unificó con este tipo de formato que se ve también en el ascensor al inframundo. No comprendo por qué, pero bueno, ya os digo, es interesante, yo se lo recomiendo. Y bueno, pues aquí está todo. En el siguiente haremos los nuevos suplementos, que serán otros 2 suplementos también del tiempo, que es Sangre de los Valientes y La Semilla de la Nueva Carne, que son 2 de los momentos temporales más. Y en el siguiente haré el último suplemento de facción, que ya no tanto temporal, porque no gobierna ninguna temporal. Y además haré un repaso sobre suplementos que no vinieran en español y sobre su utilidad o no utilidad. ¿De acuerdo? Y bueno, esto es todo. Soy Ezcardan. Nos vemos.